Ya, ahora sí empezamos. Ven con normalidad, ¿no? Trastornos hemodinámicos. Entonces vamos a ver hoy día edema, hiperemia, congestión, hemorragia, hemostasia, trombosis, embolismo, infarto y shock. Entonces, edema es la acumulación anormal y excesiva de líquido libre en los espacios tisulares intersticiales. Eso se llama edema, y en las cavidades serosas, derrame. Entonces, como todos sabemos, aquí, ¿quiénes intervienen? La presión hidrostática, que permite que de los vasos salga el líquido hacia el espacio extravascular. Y acá, ¿quién más nos ayuda? El sistema linfático, que también extrae este líquido del espacio extravascular hacia los vasos linfáticos. ¿Y quién nos ayuda para que este líquido ingrese a los vasos? Es la presión osmótica, hace que este líquido ingrese a los vasos. Entonces, esto no nos olvidemos. ¿Cuáles son las causas? Hay un aumento de la presión hidrostática en los vasos sanguíneos por una insuficiencia cardíaca, hay una disminución de la presión osmótica del plasma en los síndromes nefróticos, una malnutrición proteica, enfermedades hepáticas, hay una retención de sodio y de agua en la insuficiencia renal, hay una obstrucción linfática en las infecciones y en las neoplasias, puede ser por un aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación o la sepsis. ¿Y cómo lo veríamos en la histología o en la histopatología? Al lado derecho, ojalá que vean el cursor, si no me avisan, están los alvéolos. En un edema pulmonar, lo normal que veamos a la histología, los alvéolos, que son como unos saquitos llenos de aire, por eso se ven así claritos, esto es aire. Pero si estuvieran edematizados, veríamos los alvéolos así, como llenos de un líquido medio rosado. Esto es edema. Entonces sería un edema pulmonar. A la derecha lo normal, alvéolos llenos de aire; a la izquierda, alvéolos llenos de líquido. Entonces, edema pulmonar. ¿Qué es hiperemia y congestión? Ambos términos incluyen un aumento del volumen de la sangre en el organismo o tejido afectado. Pero ¿cuál es la diferencia? Una hiperemia se denomina a una hiperemia activa, es decir, una dilatación de las arteriolas, que es por un aumento del suministro sanguíneo, que le da el color rojo, es decir, el aumento sanguíneo oxigenado que le da a los tejidos el color rojo o eritematoso, que le llamamos, ¿no? Y una congestión, lo que llamamos hiperemia pasiva o congestión venosa, que es por una éstasis venosa, es una disminución del drenaje venoso y le da ese color azulado, que nosotros llamamos cianosis. Es por un edema que se acompaña de congestión, por un aumento de la presión hidrostática. Entonces, hiperemia activa, dilatación arteriolar, eritema, y congestión es una hiperemia pasiva, congestión venosa, que es disminución del drenaje venoso, que le da ese color azulado o cianosis. Ahora, para que lo recuerde, vamos a ver una imagen. Un vaso normal. ¿Por qué se da la hiperemia? Hay aumento del flujo sanguíneo por las arterias, aumenta el flujo en los órganos y por eso le da esa hiperemia activa, ese color rojizo. ¿Y qué pasa en la congestión venosa o hiperemia pasiva? Hay un aumento del volumen del órgano o del color del órgano a medio azulado, ¿pero por qué? Porque hay una obstrucción de la salida de la sangre o del retorno venoso, por eso le da ese color azulado, que se llama congestión venosa hiperemia pasiva. No se olviden, esto puede venir en el examen. Entonces, no se olviden, hiperemia activa, una paciente rubicunda, ¿no? Roja. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en la histología? Hiperemia hepática pasiva. Entonces, vemos, en este caso, sería hiperemia activa rubicunda, por las arterias. Al lado izquierdo está una hiperemia hepática pasiva, que sería por las venas, ¿no es cierto? Acá tenemos los hepatocitos y lo que estamos viendo acá son, si es pasiva, son venas. Acá son vasitos venosos pequeñitos.
Estamos viendo solamente hematíes, no se van a confundir. Rojo, arterias. Pasivo es venas. En la histología lo vamos a ver todo rojo, no, eso no se pueden equivocar. Pero tenemos que diferenciar, son venas, son arterias. Y para eso tienen que ver la histología. Cuántas capas, cómo las venas se ven más delgaditas en la histología, las arterias tienen más capas más gruesas. Entonces vean su histología, cómo es una arteria, cómo la diferencio de una vena. Hemorragia. Es la extravasación localizada o difusa de sangre de un vaso sanguíneo. Las causas pueden ser vasculares o angiopáticas, trombopenia o trombopatías o coagulopatías. Tipos: externas, cuando salen al exterior, su nombre lo está diciendo; internas, acumulaciones en cavidades. Acá tenemos varios ejemplos. Ustedes saben mucho más. En el examen pueden venir estos significados para que ustedes los indiquen o de repente les coloco qué significa epistaxis. Eso ustedes lo saben. Ahora, no solamente estos términos les puedo poner en un examen, les puedo poner mucho más que ustedes ya los conocen. Epistaxis, sangrado por las fosas nasales. Equimosis, sangrado a superficies corporales. Hemoperitoneo, sangrados en las cavidades peritoneal. Hematemesis, vómitos hemorrágicos. Hematocele, sangrado en la cavidad testicular. Hematocolpos, sangrados en la cavidad vaginal. Hematosalpix, sangrados en las trompas uterinas. Hematorragia, sangrados en la cavidad uterina. Menorragia, sangrados menstruales abundantes. Hematuria, sangrados urinarios, ¿no? Hemopericardio, sangrados en la cavidad pericárdica. Hemotórax, sangrados en la cavidad pleural. Hemoptisis, sangrados en la vía respiratoria, Hematoma, sangrado en los tejidos. Y muchos términos más que ustedes seguro los conocen. Entonces, puede venir en el examen otros términos más que ustedes lo deben de saber. Repásenlos. Un hematoma subdural. Entonces, debajo, mira, acá está el tejido y acá está toda la colección de sangre. Son colección de hematíes. Entonces, es un hematoma subdural. Hematoma duodenal intramural. Acá está la mucosa duodenal y acá está el hematoma. Toda esta colección de sangre. Ahora, hemostasia. Es el proceso por el cual se forma un coágulo en una zona de lesión vascular. Previene o limita una hemorragia. ¿Quiénes participan? Plaquetas, factores de la coagulación y el endotelio. Mantiene la sangre en estado líquido en vasos sanguíneos normales. Eso es hemostasia. Trastornos que lo afectan. Trastornos hemorragíparos, sangrados excesivos y procesos hemostásicos insuficientes. Trastornos trombóticos, aparición de coágulos sanguíneos, es decir, trombos. ¿Cuál es la secuencia? Primero hay una vasoconstricción arteriolar, luego hay una hemostasia primaria. Siempre acá, después de esto hay un dibujito para que se acuerde. Entonces, segundo paso, hemostasia primaria, es decir, formación de ¿qué? Está resaltado, tapón plaquetario. Primero, vasoconstricción. Segundo, formación de tapón plaquetario. ¿Quiénes intervienen? El factor de von Willebrand y colágeno subendotelial mediante la activación de plaquetas. Tercer paso, hemostasia secundaria, depósito de fibrina. Y el último paso, fibrinolisis, estabilización y reabsorción del coágulo. Desaparece el coágulo. La imagen, para que no se olviden. Lesión o el daño del vaso. Primer paso, vasoconstricción. Segundo paso, adhesión y agregación ¿de qué? De plaquetas, es decir, formación del tapón plaquetario. ¿Eso qué significa? Hemostasia primaria. Si hay una primaria, hay algo secundario, hemostasia secundaria. ¿Qué se forma? Coágulo de fibrina. ¿Cómo se llama eso? Fibrinoformación. Y lo último, fibrinolisis. ¿Lisis qué es? Destrucción de la fibrina. Ahí está. Vasoconstricción.
estoy repitiendo, preguntas de examen. Adhesión y agregación de ¿qué? Plaquetas, hemostasia primaria. Hemostasia secundaria, fibrinoformación, es decir, coágulo de fibrina, y después fibrinolisis. Esa es la hemostasia. De ahí viene trombosis. Todos estos son términos, ¿sabes? En el examen todo esto va a venir. Trombosis es la obstrucción local del flujo de sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso. Eso es un trombo, puede en venas o arterias. Entonces, el trombo es la masa sólida, estructurada y compuesta por elementos sanguíneos que se forman en el aparato circulatorio, muy distinto a lo que se denomina a un coágulo. El coágulo no es algo no estructurado y se forma por coagulación de la sangre fuera del aparato circulatorio. Los tejidos irrigados por este vaso, si hay un trombo, ¿qué va a pasar con estos tejidos? Van a sufrir isquemia. Eso ya lo hemos hablado desde la primera clase. También pregunta de examen. La formación de un trombo consta de 3 elementos. Entonces, la trombosis consta de una lesión endotelial. Acá está el dibujito. ¿Cuál es la lesión más frecuente? Acúmulo de colesterol en los vasos. Después hay una éstasis circulatoria. De ahí hay una hipercoagulabilidad. Pues la triada de Virchow no se la van a olvidar. Eso ya lo han debido haber revisado en clínica. Entonces, la secuencia, lesión vascular, agregación plaquetaria, formación de un trombo. Dibujito, vaso normal. Células sanguíneas, las plaquetas. Lo amarillito chiquitito son las plaquetas. Igual, ¿qué pasa? Se altera la pared vascular. Hay una lesión vascular. Liberación de tromboplastina tisular, factor 3, por las células endoteliales que se destruyen. Se inicia la cascada de la coagulación por la vía extrínseca. ¿Se forma qué? La fibrina. Entonces, esas chiquitas que están acá son las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa acá? Todas las plaquetas corren y se forma el tapón plaquetario, la agregación plaquetaria. Miren, todo lo amarillito empezó a correr y se formó el tapón plaquetario. De ahí se forma el trombo. La fibrina, todo lo que está en azulito es la fibrina. La fibrina formada por la vía extrínseca forma una red que atrapa todos los hematíes. Todas las células corren. Hematíes y leucocitos. Todo esto se lo engloba la fibrina, formándose un trombo. Y se van a acordar porque van a ver ahorita una imagen. Entonces, el trombo, ¿qué tiene? Fibrina, plaquetas, miren, leucocitos y hematíes. Esta imagen no se olviden, la van a ver en histología. ¿Cuál es la morfología de un trombo? Hay trombos blancos, hay trombos rojos, hay trombos mixtos. ¿Por qué se llaman mixtos? Porque tienen una cabeza como el blanco y una cola como el rojo. Hay trombos hialinos que son medios transparentes. Entonces, ¿cómo los diferencio? Los blancos usualmente están en las arterias y los rojos en las venas. Los blancos no obstruyen toda la luz del vaso, los rojos sí. Los blancos no se adhieren a las paredes, los rojos muy poco se adhieren. El blanco tiene un aspecto rugoso, el rojo es más brillante. Entonces, los blancos están a favor de la corriente, los rojos están en contracorriente. Los blancos tienen componentes plaquetas, glóbulos blancos y fibrina, y los rojos tienen lo mismo, pero también tienen glóbulos rojos. Y el color de los blancos son blancos o grisáceos y los rojos son rojos. Entonces, ¿cómo los diferenciamos en la histología? Esto va a ser un poco difícil a veces diferenciarlos, pero en la histología, los trombos blancos, los que vamos a diferenciar son las bandas de SAM, que ahorita les vamos a ver. Los trombos rojos producen éstasis. Los mixtos los vemos en la arteria y tienen esta cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola. Que también en la histología es un poquito difícil verlos o diferenciarlos. Y los trombos hialinos están más en los capilares, son obstrurantes, obstruyen la luz, compuesto por plaquetas y fibrina y tienen un color transparente. Son más claros. Ahora, acá vemos un trombo
formado por fibrina y plaquetas. Entonces, este es un vaso y acá es un trombo. Acá vemos los vasitos. En la práctica me preguntaban, ¿cómo me doy cuenta que es un vaso? Bueno, acá están las paredes de un vaso y veo matíes adentro. Pero este matíes está acompañado de con un tejido medio rosadito. Esta es la fibrina. Es un rosadito mucho más intenso que este tejido que está en el vaso. Entonces, esto es la fibrina. Entonces, por eso se llama, es un trombo blanco, porque no es rojo, no está compuesto de puros hematíes. Por eso lo llamamos blanco. Y algunos hematíes tienen. Entonces, trombo blanco. Trombo rojo es mucho más hematíes y obstruye, bueno, tapa toda la luz, ¿no? Ocluye toda la luz del vaso. Trombo rojo, y acá están las células sanguíneas. Y eso es lo que les decía, las líneas de sangre. ¿Y por qué vemos estas líneas de sangre? Les dije que esto rosadito que era fibrina. Y esto rosadito de acá es lo mismo. Es fibrina con algunas células sanguíneas. Y acá es la fibrina y todo lo rojito son los glóbulos rojos. Entonces, por eso se ve. Están mezclados glóbulos rojos con fibrina y forman estas líneas que las denomina como líneas de sangre. Acá vemos en mayor aumento las líneas de sangre, que es la fibrina, y acá más glóbulos rojos y entremezclados con células sanguíneas. Ahora, también un trombo puede organizarse, ¿no? Este es un vaso normal, se forma un trombo. Ahora, este trombo se puede reepitelizar o epitelizar, ¿no? Se forman nuevas células endoteliales, miren. Se forma como un nuevo vaso. Y dentro de este trombo se forman nuevos vasitos, neovasos o angioblastos, ¿no? Una nueva formación de vasos. ¿Para qué? Para que por acá circule nuevamente la sangre. Y después más fibroblastos, fibras de colágeno. Entonces, y a este fenómeno le llamamos recanalización. Pueden haber trombos recanalizados y los podemos ver en la histología, ¿no? Y también esta fibrosis. Entonces, podemos ver trombos que tapan toda la luz, trombos oclusivos, trombos murales que no ocluyen toda la luz del vaso y trombos vegetativos o polipoides, miren. Este es el vaso y por acá sale como un pólipo. Entonces puede ser un crecimiento por propagación, un trombo organizado, un trombo es lo que decía, recanalizado, como que forman nuevos vasos. Mire, y por acá va a pasar el flujo sanguíneo. Entonces no va a obstruir completamente el vaso, entonces por acá va a seguir pasando el flujo sanguíneo. Y también estos trombos pueden producir pequeños émbolos, ¿no? Y se llama tromboémbolos o tromboembolismo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces ya hemos hablado trombos. Ahora, este es un trombo recanalizado. Ha formado un nuevo vaso. Como un nuevo vaso, por acá va a pasar el flujo sanguíneo. Otro trombo recanalizado, pero acá son tres, como si fueran tres vasos. 1, 2, 3, 4 todavía. Acá hay uno más. Entonces por acá pasa el flujo sanguíneo. Pero todo esto es un trombo. Ahora, embolismo. Masa intravascular desprendida, transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto, causando una oclusión vascular parcial o completa, produciendo un infarto tisular o una disfunción. Entonces, un embolismo es cuando un émbolo viaja desde el lugar, desde donde está el trombo, hasta otra zona. Entonces, ahorita con una imagen lo van a entender. Entonces, estas masas se denominan émbolos y más frecuentes son fragmentos circulantes desprendidos de trombos, tromboémbolos, tromboembolia. Son términos muy distintos que ahorita se los voy a explicar mejor.
Otros émbolos infrecuentes son émbolos de colesterol, fragmentos de tumor. No, ahora, los émbolos no solamente son émbolos de fragmentos de trombos, hay otros distintos. Entonces, esta imagen que ya les pasé, pues, este es un trombo que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Cuando se fragmenta y sale en un pedacito, esto es un émbolo, que está señalando la flechita. Este émbolo, así se llama, acá se llama émbolo, cuando viaja a otra zona y obstruye en otro lugar, se llama embolismo. Entonces, esto es, del trombo sale un émbolo, pero la patología cuando ya llega a otra zona y obstruye en otro lugar es embolismo. Ojalá que me entiendan. Pues trombo, se desprende un pedacito del trombo, esto se llama émbolo. Acá es émbolo. Llega a otra zona distinta, como acá les digo, masa intravascular desprendida, transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto, causando una oclusión vascular parcial o completa, o un infarto tisular o una disfunción, desde su punto de origen a otro lugar distinto, se llama embolismo. ¿Ya? Entonces, esta es una embolia pulmonar. Este émbolo llegó hasta el pulmón, entonces se llama embolismo sería, ¿no? Como les decía, no solo se le denomina émbolo cuando es alguna oclusión vascular o un desprendimiento de sangre, ¿no? Sino también puede ser de células neoplásicas. Tenemos un vaso, este es un vaso sanguíneo, pero lo que está dentro del vaso no son células sanguíneas. Esto es un fragmento de una masa tumoral, son células neoplásicas. Este es otro vaso, pero dentro de él hay una embolia grasia, se llama. Son células adiposas. Y aquí un embolismo por colesterol. Dentro del vaso hay células o ésteres de colesterol, se pueden llamar. Miren, son medias alargaditas y son como cristales de colesterol, algo así. Ésteres de colesterol mayormente les llamamos. Dentro de un vaso. A eso también le llamamos embolismo por colesterol. El infarto, la falta de aporte sanguíneo adecuado a los tejidos que produce una lesión celular isquémica. Hay una necrosis tisular debido a la disminución del flujo sanguíneo local, es decir, un infarto tisular. La mayoría de infartos se deben a obstrucción del riego arterial y una minoría a la obstrucción del drenaje venoso. Entonces, y eso también ya lo hemos visto. Estos son células del miocardio, son miocitos que tienen sus núcleos azulitos, pero al lado derecho, ¿qué vemos? Esas células del miocardio, miocitos que no tienen núcleos, entonces están infartadas, ¿no? Necrosadas, ¿no? Fibras necróticas, han perdido su núcleo y si ven el color, son mucho más rosadas. Entonces, esas son necróticas, ya hemos visto necrosis. Y acompañadas con hematíes, ¿no? Con sangrado, con focos de hemorragia intersticial, ¿no? Entre sus fibras. ¿Qué es el shock? Es una entidad clínica asociada a pérdida generalizada de perfusión tisular. Es una entidad clínica, pero de esto no vamos a ver imágenes. La falta de flujo vascular local y la disminución sistémica del flujo sanguíneo reflejada por hipotensión se denomina shock. Entonces, ustedes ya conocen esto, ¿no? Hay un shock cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico, neurogénico. Entonces, el cardiogénico, producido por un infarto de miocardio, miocarditis, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, el hipovolémico en hemorragias, diarreas, deshidratación, quemaduras, el séptico por infecciones graves, el anafiláctico una reacción de hipersensibilidad tipo 1, el neurógeno por daño cerebral, por lesiones de la médula espinal. Entonces, eso lo pueden revisar si quieres más detenidamente, pero imágenes de esto no vamos a tener. Entonces, esta clase es bien pequeña.
Ahora, quería comentarles que, bueno, la práctica que han tenido sobre inflamatorias, yo pensaba, y creo que les comenté que era para 2 sesiones, y creo que Francisco se emocionó y les hizo todo en una sola sesión. Entonces, yo sé que ha sido un poco cansado y que la práctica, la primera lámina, la 10 de gástrica, han quedado muchas dudas que ya a mi retorno vamos a tratar de resolverlas. Y no tenía preparado, porque ahora nos tocaría la práctica de esta clase. Sí, les pasaré la diapositiva de esta clase. Yo retorno el día 11, que es miércoles. Entonces, el grupo del día martes, no sé si nos podemos organizar. De repente, el grupo del jueves sí voy a estar presente para el grupo del jueves. Los del día martes, de repente se podría pasar para el martes de la semana. A ver, tenemos el 12, que voy a estar, se podría de repente el 17, porque esa semana es de exámenes, creo que hemos colocado el 17 o 19, si no me equivoco, ¿no? Exposiciones. Ya, eso lo podemos coordinar para que tengamos una práctica cada grupo conmigo. Puede ser uno el 12 y el otro el 17, o eso podemos ir viendo con la delegada para ver, para ponernos al día con los que tengamos dudas con la lámina creo que con la lámina gástrica es con lo que más tienen un poco de dudas, ¿no? Con el sistema de Sidney. Pero para los grupos de seminario creo que hay un grupo que le voy a colocar esa exposición para que todos lo tengan claro. En sí no es tan difícil, pero hay que tener un poquito de paciencia porque sí es un poquito largo el reporte, ¿no? Es un poco complejo. Bueno, antes que se les vayan los conocimientos para que estén calentitos, he tratado de, a ver, quiero que repasen, porque imagino que Francisco la próxima clase les va a dar hay una lámina que debe ser la número 16, que es de aterosclerosis y trombosis, que en estos días ya le armo la práctica y se las voy a mandar. Tengo acá algunas imágenes. A ver, ¿llegan a ver la imagen? ¿La ven, chicos? Sí, doctora. Sí, ya. Miren, ya, eso van a tener que ustedes repasar cómo es la formación. Esta lámina si mal no recuerdo, debe ser tomada, es de una pierna, debe ser de la zona poplitea, entonces deben ser vasos popliteos. Entonces, o tibiales posterior, debe estar ahí popliteo, tibiales posterior, peroneos por ahí. Entonces, son vasos que si ustedes se van a dar cuenta, tiene placas ateromatosas. Miren, lo que estoy señalando con mi puntero, ojalá que lo vean. Si no lo ven, avísenme. Estas son calcificaciones. Entonces, esa es la pared de un vaso, todo esto. Estas son calcificaciones. Y si le damos mayor aumento, miren, ¿qué sería esto? Por ahí les mostré una imagen. Estos son como ésteres de colesterol. Miren, son medio alargaditos, blanquitos. Y esta zona se van a dar cuenta, es notoria entre toda la lámina, es más clarita. Son como macrófagos que están envolviendo este colesterol medio blanquecino. Entonces, repasen cómo se produce la placa ateromatosa. Hay depósitos primero de colesterol que entran a los vasos, es el LDL que vemos, es el colesterol malo que ingresa, entonces los macrófagos se activan, y al momento que los macrófagos se activan, envuelven estas células, esta grasa, y empieza toda la cascada. Igual, acá también hay una reacción. Entonces, todas estas células también
empiezan como, todas estas células empiezan como a crecer y empiezan a envolver esta zona, entonces se empieza a formar la placa teromatosa. Entonces, eso revísenla, es bien bonito también cómo sucede este fenómeno, entonces también hay esas calcificaciones. Entonces, eso lo van a ver en esta lámina. Solamente hay esta zona que es bien notoria y bien bonita. Ahora, aquí es la zona del trombo. Entonces, lo van a ver en esa lámina puros vasos. Entonces, van a ver usted van a ver los trombos y la placa teromatosa. Entonces, este es un vaso. Ustedes tratan de reconocer cuáles son las arterias y cuáles son las venas. Entonces, ustedes van a ver que, miren, estas son las líneas de sangre. Son más claritas. Y si le damos mayor aumento, a ver si puedo dar, sí se le puedo dar aumento. Miren, acá son los hematíes, todo lo que es rojo, hematíes, y aquí esto es fibrina, es más rosadito. Fibrina, ¿y quién lo acompaña? Células sanguíneas. Eso deben ser linfocitos, imagino, pero acá no veo muy bien, linfocitos, neutrófilos, pero todas estas son las líneas de sangre. Son como líneas, miren, ¿ves? ¿Ven? Entonces, eso van a ver en esas láminas. Son varios vasos. A ver si tengo otra. A ese mayor aumento. Miren, estos son los ésteres de colesterol. Son más blanquecinos, como medio en punta. Es el colesterol que está dentro de los vasos. Las líneas de sangre. Acá también. Hematíes bien rojo, líneas de sangre. De los trombos. Es la que ya les mostré en un inicio. Entonces, esto es mucho más blanquecino y se van a dar cuenta, un vaso y acá, ¿qué es esto? Van a bajar a mayor aumento y se van a dar cuenta que ¿qué es lo acá? Y esto es colesterol, blanquecino. ¿Y qué colesterol es? LDL. A ver, vamos a ver, creo que no lo tengo. Chicos, ¿alguna pregunta? Francisco, creo que te tengo silenciado otra vez. ¿Dónde estás? Sí, doctora, buenas noches. Ayer te tengo silenciado. Sí. Ya. La vez pasada te tuve silenciado y no sabía cómo. No te veo por acá en la lista. Ya. ¿Alguna duda? La práctica te la paso en estos días, Francisco. Ya no la logré armar. Recién he hecho más cortes de ese taco. De acuerdo, doctora. Más bien, con respecto para la explicación de la lámina 10, como dijo, va a ser el grupo del día martes, lo va a pasar de ese martes que viene el próximo, ¿verdad? O sea, Claro, yo llego el miércoles, así que el grupo del martes, no sé si lo pasamos o que ese grupo no vaya este martes y que vaya solamente el del jueves y pasaría el próximo martes que vaya el grupo, podríamos hacer práctica el 12 y el 17. claro. ¿Sí? ¿Está bien? Dependiendo de los alumnos, doctora. Si dicen que Sí. sí, normal, sería conveniente. Sino que se reúnan y que me avisen. Claro, sí. A su delegada le van a hacer saber, lo más probable. Ya, porque teníamos, si no me equivoco, la próxima semana para que sean las exposiciones, creo que el 12, ¿no? De los Ah, seminarios. cierto, el También este fin de seminario, semana doctora. tengo que armar los Sí. seminarios. Sí, justamente hoy día también algunos alumnos me preguntaron sobre los temas del seminario que también Sí, estaban a la expectativa. estaba pensando, como esta semana ha sido, la primera unidad ha sido de más procesos adaptativos de la célula, de repente como manera de repaso, de repente un grupo hacer, como son ocho, se ha dividido en 8 grupos, hacer inflamación aguda, procesos adaptativos,
inflamación crónica, granulomatosa, y empezar a repasar igual trastornos hemodinámicos, placa teromatosa. Entonces, de repente, y como todos y empezar todos a repasar también para el examen. No sé si están de acuerdo, entonces cada grupo empieza con un tema